necesitamos haber secuestrado por fin a Leonardo Escobar Bravo, ministro de los Agricultores. Ese hombre tremendo, maravilloso, pero no me puso usted el título. ¿De qué se trata? No el texto, el título, ¿de qué se trata la entrevista? Por favor, lo que le mandé desde ayer. Pero no importa, así es la vida. Se la vi y se dejé de ver. Así tan chiquitito se ve. Esta es clandestina, será que soy cada vez más ciego. Maestro Leonardo Escobar Bravo. Lindo tenerlo nuevamente, estar con usted. Currículum tremendo. Yo le había dicho a Chaveta, a Héctor Chávez, tú hablas del currículum del hombre. Yo iba a invitarlo a Roldós diciendo, a ver, yo quiero saber quién es Leonardo Escobar. Entonces Chaveta iba a hablar, pero Chaveta no habla completa. Ahí está nuestra MacGyver, Kelly, maravillosa mujer, chévere, me salvó la vida hoy día. Ahora está sin dolor porque me inyectó. Maestro, un encanto estar con usted, decía. ¿Y cómo se siente usted en estos momentos con tanto trajín? ¿Cómo se dejó secuestrar profesor cuando usted lo llevan, pero por todos lados, y acaba de regresar al país? Bueno, este lunes 11 de mayo, maravilloso lunes con el rector de la Universidad del Aire, el doctor Jorge Miranda, y con todos sus sueños y pensamientos, sus locuras, su inteligencia brillante, nos hace sentir demasiado bien. Dijo el campesino, entre comillas, más mejor. ¿Más mejor o menos peor? Menos peor, ¿no? No, más mejor, dijo el campesino. Porque el campesino dice, esta vez la pego. Aunque no me paguen el precio del arroz, esta vez la pego. Esa es la ilusión del agricultor. Esa es la ilusión del ecuatoriano. El ecuatoriano es un ser maravilloso. Yo a veces me pregunto, hoy que veo el retorno de ese presidente Moreno, que dijo una vez que merecía un mejor pueblo, o de otro presidente que dijo que el pueblo ecuatoriano no merecía esa calidad de presidente. ¿Qué mejor que el pueblo ecuatoriano, que es el único que ha salvado en las crisis que ha tenido? Llámese de la independencia, llámese la Revolución Juliana, llámese que cuando Eloy Alfaro convocó a la verdadera revolución, llámese cuando Guevara Moreno funda el Partido del Pueblo Ecuatoriano en la Plaza Victoria, CFP, que toma concentración de fuerzas populares. ¿No era concentración de flacos pedigüeños? No, jamás en la vida, por favor. Esa concentración de fuerzas populares que toma la bandera de Don Buca, 15 persecuciones, prisiones, 5 exilios de don Asá Bucarán, la intervención para que no pueda ser presidente de la República, y lo ponen a Jaime Roldós, que lo pusimos porque la juventud es efepista, profesionales efepistas, el pueblo ecuatoriano votó un rotundo sí a favor del pueblo contra Trinca. Después de todo eso, vienen los terremotos, llámese un terremoto de Ambato, llámese un terremoto de Manta, vienen las guerras con el Perú, la de Roldós, la de Sixto, todo eso vence el pueblo ecuatoriano. No vence la chequera, ni vence la bancocracia, vence el talento, el talante, la enjundia de un pueblo que supo y sabe luchar. Ese campesino que alimenta 18 millones de ecuatorianos. Entonces, ¿cómo no me voy a sentir bien contigo, Jorge, al hablar de nuestro Ecuador profundo? Qué lindo, y usted siempre plantea y hace sentir que uno de verdad renazca cuando plantea volver la mirada al campo. O sea, usted defiende al montuyo, al serrano, al indio, al que produce la tierra, más que al señorito de sobaco perfumado, como diría Don Buca, ¿no? Defiende a esa gente, usted. Decía don Asá Bucarán, don Buca, sobacos perfumados, pelucones, chuchumecos, en tantas palabras. El patán de noble corazón. No en el plan despectivo, sino en el plan de que no sienten la preocupación diaria de lo que es el campesino levantarse así a las 5:30. Ayer fue el Día de las Madres. Sí. No hay mejor madre que una campesina. Ella no tiene día de descanso. Se tiene que levantar de lunes a domingo a las 5:30 de la mañana. ¿Por qué? Porque su esposo, sus hijos van al colegio. ¿Ya? Tiene que hacerle el desayuno, tiene que hacerle la tonga en el campo, la lonchera hoy en día. Y los sábados y domingos tiene que levantarse obligado a darle desayuno a la familia. Entonces, no es que uno tiene tendencia al sexo débil, no.
el sexo tal vez más fuerte es el de la mujer. Cuando uno ha corrido años, ve que la enamoradita cuando es chiquillo, la novia cuando es joven, la amante cuando se tiene una edad de amantes, la esposa luego, y luego cuando va corriendo los años, la familia. No es del MPD, mamita pega duro a veces. También en su momento. En la cabeza. También, y hoy en día tal vez no pega, pero una mirada de la madre es una mirada, no es severa, es una mirada que sale del corazón diciéndole, hijo, ten conciencia. Hoy en día que las redes sociales que inundan con TikTok, y hay que aceptarlas que hayan llegado, la inteligencia artificial, pero por favor, no podemos olvidar los principios básicos. El país vive momentos de inseguridad, de corrupción, de alteración del orden. Hoy estamos con falta de gasolina y nadie dice nada. No salen nuevos líderes, jóvenes. Tú fuiste un hombre que viviste en el exilio, tú fuiste un hombre luchador, lo entiendes. Tú estuviste en París, me contabas extra micrófono que en 1980, 81 estuviste con Héctor Chávez en París, sí. Quien fuera decano. Nos metieron presos en Frankfurt después, a él y a mí. Y yo te cuento que yo iba mucho a París porque un hermano mío estudiaba en la Sorbona de París. Mira. Y yo estudiaba en la Politécnica de Valencia. Entonces, era la época de Jean-Paul Sartre, de Albert Camus, de todos estos famosos que tomaban café en París y hablaban, Simone de Beauvoir, todos aquellos, Albert Camus, el premio Nobel más joven de literatura. Justamente cuando llegué a España, mi primer libro que leí de ese nivel se llama El extranjero. A mis hijos le he comentado mucho eso. Por lo tanto, esos amores infinitos que te da el mundo, ¿quiénes son los amores infinitos? Tu madre, tu padre. Yo recuerdo mucho a mi abuelo Virgilio, con Virgilio Escobar Vallas, a mis padres, Hacendado, ¿no? A catedráticos, amigos que se han ido. Hoy, grandes amigos en el voluntariado agropecuario, en el foro agropecuario, con Mauro Erazo a la cabeza presidiéndolo, Brenda Mendoza, Gonzalo Gómez. Hoy justamente a las 4 de la tarde tenemos una reunión del foro. Viene un ingeniero agrónomo. En Guayaquil viene un ingeniero agrónomo. ¿Usted en qué autobús vive, duerme? ¿Usted no sale en Guayaquil? Yo soy un soñador de la vida. Una vez me dijo un familiar querido que viera mucho el Marco Polo y me encanta. Mira, te cuento que mi hijo Gustavo Julio Escobar Enríquez, que están viajando este fin de semana, viajan a Letonia, Estonia y Lituania. De ahí pasan a Cracovia. ¿Sí? Va mi nuera, y lo digo con la alegría, con la enorme pasión, mi nuera va a dictar una conferencia a Lituania. Va a presentar uno de esos libros, o ya lo presentó. Entonces, estos son los amores infinitos que uno lo hace sentir totalmente feliz, por encima de cualquier otro acto. Aquí se nos integra nada menos que un caballero, un amigo, un señor, el doctor Héctor Chávez, quien fuera decano de la Faxo, quien hace 8 días contigo tuvimos una conversación larga con el doctor Carlos Julio Manuel, contando las anécdotas políticas, las vivencias que la pluma de la derecha no la cuenta, y que la pluma de la izquierda la miente. ¿Y cuál es la verdad? La que dijo Erasmo: la verdad donde quiera que se encuentre es la verdad, y esa es la que cuenta, la que los hemos vivido. Aunque marche enmascarada, ¿no? Por eso, esa es la verdad donde quiera que se encuentre, es la verdad. Esa verdad no es que es dueño Héctor Chávez, es que la vivió. Esa verdad no es dueño el doctor Carlos Julio Manuel, es que la vivió. Esa verdad no es dueño Jorge Miranda, es que la vivió. Esa verdad no es dueño ni Lucio Gutiérrez, ni Agdalá Bucarán, ni Asá Bucarán, mucho menos Leonardo Escobar. Pero la hemos vivido, la hemos compartido, la sentimos. Y ese sentimiento nos hace dar la bienvenida al doctor Héctor Chávez. Un apretón de mano. Gracias, Leonardo. Jorge, muchas gracias por la invitación. Es un gran honor tener aquí a un conocedor profundo de la realidad nacional y más que nada especializado en la realidad agrícola, que está tan abandonada, que está no solamente abandonada, diríamos que postergada, marginada, excluida
y perjudicada. Porque mire usted esos precios de sustentación del arroz, cómo claman los arroceros, que no se le ocurra hacer una importación porque allí los acaban totalmente. Ajá. Yo quería preguntarle a Leonardo con motivo de esta conversación, esta entrevista, porque no es fácil conversar con una persona que conoce tanto el tema. ¿Cómo hizo usted, que fue pionero para el Censo Nacional Agrícola? Porque el Censo Nacional Agrícola nos permite tener en todo el contexto la realidad del país en el campo, conocer realmente las vicisitudes del campesino y del pequeño agricultor y también del gran empresario, porque aquí comulgan todos y se me estaba olvidando el Estado, que tiene que ser partícipe directo. En algún momento pues jugó un papel preponderante el Banco de Fomento, los programas de cacao, los programas del banano, etcétera, etcétera, que ahora los han eliminado. ¿Qué opina usted de todo eso, Leonardo? A ver, Héctor, tú conoces la historia porque tú has sido decano de la Facultad de Periodismo, has sido estudiante, has sido líder universitario, por ende andas con el conocimiento del ayer, de hoy, y todavía te preocupas el mañana porque uno quiere dejar un legado. El arroz en estos momentos es grave. Es verdad que el señor presidente Daniel Noboa Sim ha dado órdenes explícitas de que el ministro cumpla. El ministro se esmera, pero no veo que llegue a los sitios que tiene que llegar. Y el señor presidente de la República, tiene que decir las verdades por respeto. O sea, el que no se atreve a decir las verdades, mejor que no hable, porque se quede callado. La libertad de decirte te hace el conocimiento. Y el conocimiento te lo da, no el estudio. El estudio con el complemento de ir a territorio, de visitar la cuenca baja del Daule. Guayaquil siembra arroz, sí, Puerto de Guayaquil. Cuando llegue el autobús al límite que se llama Puente de Santa Lucía, es el límite con Nobol, y sembramos arroz, cacao, y de ahí para adelante, Nobol, Daule, Loma de Sargentillo, Palestina, Colimes, Balsar, El Empalme, Pedro Carbo, Isidro Ayora, etcétera, te siembran arroz terminando en Salitre. Un saludo especial para la ingeniera Brenda Mendoza de Salitre. O sea, luego los ríos, tienes el 22% del arroz total. Entonces, ¿cómo no es posible que haya desaparecido la Unidad Nacional de Almacenamiento? Esto te complica almacenar y tienen que recurrir a las piladoras privadas. Anteriormente había la ENAC. La ENAC, en la época de Roldós, la UNA, posteriormente con Febres Cordero, Lucio Gutiérrez, y tenemos que recordar a un gran presidente de la República, a varios, Galo Plaza Lazo, que es el que nos eleva la agricultura a nivel mundial. Él pone en su campaña, hace que la agricultura tendrá una preponderancia, porque Guatemala, Nicaragua, Honduras, San Salvador, se me queda otro país de Costa Rica, tenían problemas graves. El banano desaparecía y él acoge. Su asesor, Clemente Llereo Vindaburo, que pasa a ser ministro de Agricultura con Galo Plaza, ponen el banano en primer puesto, del puesto 28 al puesto primero. Desde 1950, solo una vez perdimos el primer puesto en cantidad y calidad, en el famoso Corriente del Niño de 1982, con el presidente Osvaldo Hurtado. Luego hemos recuperado. Cacao, 5.500 años que lo descubrieron en el Ecuador y sigue siendo el primero en calidad en el mundo, el tercero en cantidad, después de Ghana y Costa de Marfil. Eso nos indica a nosotros que somos agricultores. Un gran amigo, en paz descanse, el economista Francisco Suez, decía claramente, en la UES, en una conferencia internacional, el Ecuador lo que sabe hacer es agricultura. Y te lo demuestro. Nosotros quisieron cambiar las matrices y hacerla de automotriz. La Chevrolet tuvo una fábrica en el Ecuador, cerró el año pasado, 60 años y no pudo competir con el mundo. La FIA cerró hace 20 y pico de años en Montecristi, tuvo su montaje y no pudo. Hubo un carro que sacó las Fuerzas Armadas, Andino. El Andino, que era utilitario, era muy similar al Volkswagen que sacó Hitler en la época pre-guerra mundial. Entonces, no han podido. Luego quisieron hacer la línea blanca. Leonardo, no han podido. Disculpe que lo interrumpa. El Ecuador
la razón de la sin razón. En el único país del mundo donde quebró la Coca-Cola fue en el Ecuador. Sí. En el único país del mundo. Usted sabe que es el único país del mundo que quebró la Coca-Cola. Eso le indica a usted que el Ecuador no solamente debe ser primario. Medalla de oro en el absurdo. Le doy una grata noticia que está en la página, la puede ver inmediatamente. Usted pone Países Bajos, pone Holanda. Holanda acaba de dar la noticia a su ministro que está feliz de que es el segundo país en el mundo productor de alimentos. Está con 41.000 kilómetros cuadrados, la quinta parte de lo que es el Ecuador. Y es 114.000 millones de dólares lo que exporta en agricultura. Nueva Zelanda, su primera ministra dice que son terceros en el mundo, exportan 110.000 millones. Entonces, ¿qué puede hacer ¿Y Ecuador cuánto exporta? Cifras del Banco Central y dadas oficialmente por el presidente Noboa, 29.500 millones de dólares. Cuando Ecuador, tú me hablabas de arroz, Héctor, estamos en una crisis total. Uruguay exporta, sí, Uruguay, esa tacita de oro tan pequeña, exporta 500 millones de dólares de arroz al año. Y la cuenca baja del Daule se vio obligado el presidente Lasso a importar arroz. Dios mío, ¿no? Entonces, nosotros nos preguntamos ahí, hay un caso Encuentro, hay un caso Metástasis, hay un caso Muentes, y no puede haber un caso del desarrollo agropecuario de nuestro país. Leonardo, usted hizo mención al señor Galo Plaza Lasso, presidente ecuatoriano, que participó por segunda vez como candidato a la presidencia en el año 1960, sin embargo fue derrotado a sabiendas que era un hombre que conocía el territorio ecuatoriano, un hombre eminente que desarrollaba con un plan eminentemente agrícola. Sin embargo, premiaron al discurso del doctor Velasco y lo eligieron presidente. Al año lo tumbaron porque descubrieron que entre sus colaboradores había gente que había hecho negociado con el famoso caso de la chatarra. Con esto le quiero decir que el Ecuador siempre está con la sinrazón, con el absurdo y con sus opresores. Galo Plaza, yo no he sido nunca liberal ni era de esa época, pero admiro lo que hizo Galo Plaza por la agricultura. Y lógicamente que también critico lo que Galo Plaza escondió por mucho tiempo cuando dijo que el Oriente era un mito. Pero vámonos a la agricultura. El Ecuador es un país eminentemente agrícola. Mire, Suiza no siembra una mata de cacao y es el país que produce el mejor cacao, el mejor chocolate y el que mejor elabora todos los productos que provienen del cacao. Mire, solamente los suizos vienen a hacer turismo al Ecuador para conocer una mata de cacao. Sin embargo, el Ecuador no puede todavía tener un valor agregado al cacao, al banano y a tantos otros productos de primera calidad. Bueno, yo ahí tendría que explicarle técnicamente. Yo he estado en Suiza varias veces, en seminarios, en conferencias, he estado en Alemania, con la mayor humildad, pero el orgullo de mis padres, profesores, del deporte, de mi profesión. Conozco casi más de 70 países. 70. Entonces, en Suiza, nosotros no podemos hacer volumen de gran calidad de chocolate. Y le explico por qué. Tenemos corte de luz, por lo tanto, no hay secuencia de la industria. El agua, tenemos a veces escasez de agua teniendo lluvia de los permanentes y tenemos agua de los Andes. Nuestras carreteras, nuestra inseguridad, todo eso provoca que no haya una agroindustria poderosa. Agroindustria. Poderosa. Entonces, limita. Si Dios ha repartido el mundo equitativamente, produce pues más cacao. El día de hoy está a $160 el cacao seco que se está pagando. Un tremendo precio. ¿En Nueva York? No, aquí en Ecuador. El quintal, un tremendo precio. Esta semana pasada, y le voy a hablar con documentos, yo tengo los WhatsApp de ustedes, se vendió un café de especialidad en Payatanga, $105 la libra, Héctor. La libra. El Chimborazo. Caramba. En Payatanga, Cantón Chimborazo, cuya carretera Guayaquil, Bucay, Payatanga está destrozada. 105. $105 la libra. La libra. ¿Qué equivale eso? Que una gran empresa ecuatoriana, y dicho en un discurso de Anecafé que celebró con el alcalde, una gran empresa ecuatoriana compró 2.000 hectáreas alrededor de los 5 indígenas, campesinos orgullosamente,
clasificaron al top 10 de la taza dorada que hicimos en Nueva York con Humberto Heredia, Jorge Delgado, Víctor Nivelo, y producto del marketing en Nueva York, gracias a Dios, se vende ese precio. Vinieron de Nueva York expresamente. A mí me gusta hablar con nombres, apellidos, fechas. Se lo aprendí a mi padre, don Alfredo Escobar Urbina, a don Asá Bucarán. Da testimonios. Vinieron de Nueva York, se trasladaron de Quito a Payatanga a comprar la cosecha de 5 años. El embajador de República Popular China la semana pasada visitó Payatanga. Una empresa quiere comprar 600 hectáreas. 600 hectáreas. 600 hectáreas. Pero también digamos la realidad. Ecuador tuvo 556.000 hectáreas de café. Hoy en día nos quedan 26.000 hectáreas. Cuando usted fue ministro, fomentó el café, entre otras cosas. El café, y llegó fomentamos todos los productos. Fomentamos todos los productos, productos, porque mire, una de las cosas que a mí me enseñaron mis catedráticos, mis maestros, abuelos, padres, y yo tengo 2 hombres que crecer en política. A mi padre, don Alfredo Escobar Urbina, fundador con Guevara Moreno y otras personas del CPP, y don Asá Bucarán. La verdad, donde quiera que se haya, es la verdad, dijo Erasmo de Rotterdam. Aunque cause escándalo, decía Espejo. Normalmente, si la dice el pueblo o le decía Espejo, va a causar escándalo. Porque a quienes le molesta son a los que son egoístas. Mientras tú digas la verdad, ¿qué le enseña un catedrático de periodismo a sus periodistas? Que diga la verdad y que pregunte con acuciosidad. Que logre obtener la verdad. Porque si logra obtener la verdad, la puede transmitir al mundo. La verdad no necesita recordarla. La mentira se te va a confundir en el subconsciente, en tu mirada, en tu sonreír, en tu hipocresía. Entonces, lo más fácil es decir la verdad. Leonardo, usted ha tocado el tema del café. Yo estoy viendo, recorriendo las perchas, los mercados y conversando con la gente, veo que en los últimos años en el mercado ecuatoriano ha incursionado, yo diría con mucha agresividad, el café brasilero. ¿A qué se debe eso? ¿Al precio? El café brasilero ha incursionado más los últimos 2 meses con el problema de la frontera con Colombia. Ajá. Aquí se vendía mucho café soluble, llamémoslo soluble. Colombiano. No, soluble de disuelto fácilmente. Instantáneo. Venía de Colombia. No tenía arancel. Siempre casi. Entonces siempre. Entre esos, no es que hago las marcas, referencia, ¿no? Buen Día y otros tantos. Hoy en día, ese mismo café que acabo de nombrar, que costaba $14, vale $24 el mismo. Por los aranceles que puso el presidente Noboa contra Colombia. Los 100%. La Corporación Andina de Fomento acaba de dar un dictamen antes de ayer. La diplomacia consigue a veces lo que no consiguen los líderes. La diplomacia andina acaba de conseguir que volvamos a nivel de lo que estábamos. Ojalá que los presidentes, y en este caso Maquetal de Colombia, que quiere hacer una pugna porque tiene un proceso electoral y quiere empujar a quien quiere ser designado, entonces ojalá que se supere. Invade el café de Brasil, ocupa el puesto de Colombia y también ganan espacio los cafés ecuatorianos. Pero lo que ocurre es que Ecuador tiene un déficit de 150.000 sacos. Entonces, nunca podrá producir lo que el pueblo ecuatoriano demanda. Tendrá que llenar ese espacio Brasil. Y en cuanto a los productos de ciclo corto que se está hablando mucho en los últimos años, como por ejemplo la pitahaya, como por ejemplo el melón, como por ejemplo tantas frutas, ¿no?, cítricos que tenemos aquí en cantidad porque el clima lo permite. ¿Cómo ve usted ese auge que ha tomado el Ecuador en los mercados internacionales? Bueno, yo he tratado de cada viaje que hago por Europa, por Estados Unidos, por los diferentes estados, desde la costa que he estado en California hasta la costa oeste, extremo de Carolina del Sur, Carolina del Norte, y yo envío videos. Una pitahaya ecuatoriana cuesta $7. Estuve al lado de un gran amigo suyo que es presidente de la confederación, que tiene Rafael Rodríguez Luzuriaga, que tiene su estudio al lado de un gran supermercado en el Bronx. Pegado. En el Bronx costaba una pitahaya $14. Exactamente. Una sola. Yo le iba a decir, estaba corto el precio que te puso. $14. Entonces, la pitahaya que nace en Palora, un cantón amazónico del Ecuador,
hace 43 años, el presidente actual, Daniel Noboa, acaba de inaugurar un centro de investigación de la pitahaya en honor a esos 43 años, donde el ingeniero agrónomo Jaime Flores fue uno de los fundadores y creadores de esa empresa inglesa hace 43 años. Hoy en día la pitahaya en Manabí, y yo tengo amigos de pitahaya en Manabí que están desesperados porque el grave error es que se siembra sin un gran planificación, zonificación. La península también tiene pitahaya. Asimismo tenemos otros productos. La chocha, que usted le ha escuchado solo para comerla en la sierra, se está vendiendo. El plátano, a nivel mundial, estamos en $300 millones en exportación. Hemos crecido tremendamente. Un saludo especial al ingeniero Góngora, acaba de llegar de Chile, bastante contento y feliz de colocar plátano. Él es un luchador y fue presidente de la Federación de Plataneros. Me mantiene informado, conversando sobre la problemática. O sea, Héctor, Jorge Miranda, rector de la Universidad del Aire, ¿por qué sigo hablando de la agricultura? Porque me mantiene con mi mente joven, qué lindo, con ¿no? mis ganas de seguir aportando con el Foro Agropecuario Ecuatoriano que lo preside el ingeniero Mauro Erazo. Esto nos hace formar líderes jóvenes como el ingeniero Jorge Suárez. Me gustaría que un día lo invite, un técnico de 40 y pico de años, líder arrocero. Él con Alexandra Plúas lideraron los 6 paros arroceros contra el presidente Lazo. 6 paros arroceros tuvo el presidente Lazo y terminó importándoles arroz de Uruguay. Qué daño que le hizo a los agricultores. Y dice que habiendo plátano y arroz, aunque no haya Dios. Eso lo decía también Enrique Gil en una obra que fue premiada en Latinoamérica. Nuestro pan, el arroz, nuestro pan, ¿no? Sí. A ver, es que el arroz es el pan de Dios el cada día en el campo, sobre todo en la costa, y la papa en la sierra. La papa la cierran a 2.900 metros de altura. Vaya usted a ver a una campesina, una indígena, con sus follones por el frío, con sus manos, sembrar la papa y arrancarla. Entonces, es no entender al pueblo ecuatoriano. Leonardo, volviendo al tema inicial, yo le hablaba del catastro agrícola, el censo agrícola. ¿Qué resultados ha brindado? ¿Qué costo tuvo ese censo aproximado? Yo debo reconocer que Galo Plaza empezó con esto, luego posteriormente el ingeniero Emilio Gallardo, en el gobierno del presidente Noboa, hizo el primer censo agropecuario. Luego quedó obsoleto. La prefecta del Guayas hizo, quien renunció porque su esposo estaba enfermo, y luego lo vimos ya que se mejoró y hizo una fiesta. Eso fue pues verdaderamente terrible, pero eso ocupa de que uno tiene que estar atento. Seguimos. Renagro, por parte del presidente Noboa, dispuso que se haga una reintegración nacional del agro, una recuperación de datos, pero esto no lo veo que funcione. Esto fue un pedido expreso del Foro Agropecuario Ecuatoriano. Sí, y de Leonardo Bravo, tiene décadas peleando el censo. El censo va caminando, pero le demuestro que no es del todo exitoso por una sencilla razón. Para poder comprarle a los arroceros de la provincia de Los Ríos, de Guayas, la semana pasada, tenían que inscribirse otra vez, por favor. Si tiene el censo del Guayas, que es gastado con dinero del pueblo ecuatoriano, que le asigna a la prefectura, si tiene el Renagro, que cuesta cerca de $40 millones con una organización francesa, ¿por qué no le hace caso a las sugerencias del Foro Agropecuario Ecuatoriano? Tenían que haber de esa manera, yo felicito públicamente, no porque sea mi amigo, compañero de lucha, porque es un gran gobernador, a Galo Lara, busca soluciones. ¿Esmeraldeño? No, es de la provincia de Los Ríos. Ah, Los Ríos. El pueblo lo que obra son amores, lo dice la Biblia, lo dice la historia. Entonces, no se trata que el ministro tenga cara de gringo y corazón montubio. Se trata que el arrocero quiere entregar su arroz y que le paguen el precio mínimo de sustentación, que es 36 para grano largo y $34 para grano corto, y no hacer colas interminables o terminar con su camión
regresando porque la humedad o las exigencias INE no cumple. Que hay que cumplirlas, sí, pero lo que pasa que no hay una atención preferencial a lo que es el agricultor. Esta hay una frase muy célebre: cuando los agricultores estamos bien, el país está bien. Cuando los agricultores estamos mal, el país está mal. Leonardo Escobar Bravo, ustedes dirán, Leonardo. Ustedes dirán, ¿cómo está el país? Cuando los agricultores estamos bien, el país está bien. Sí. Cuando los agricultores estamos mal, el país está mal. Leonardo Escobar Bravo. Sí. Y usted, ese conocimiento, esa enjundia tremenda, ese talante, esa brillantez y conocimiento del agro, lo hace un hombre que se quedó una buena parte en el campo, o sea, en Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, pero luego usted fue a París, fue a todo el mundo, estuvo en Valencia, hizo posgrados por todos lados, época del franquismo, luego estuvo en Alemania. ¿Cómo logró ese salto de calidad para estar en 70 países? Pelucolandia lo organizó. No. ¿Cómo es eso? Yo estudié 2 años en Babahoyo. En Babahoyo. En mi reconocimiento a la familia Hernández Barreto, ¿Ya? viví en la casa de ellos. Después pasé a Palmira, Colombia, que queda a 40 kilómetros de Cali. ¿Ya? Estuve 6-7 meses y de ahí salté a Valencia, España, gracias a un gran ingeniero español que vivió 55 años, que en paz descanse, el ingeniero Francisco Duarte Chisbert, padre de Pedro Pablo Duarte, que fue candidato a la alcaldía. Con el joven tengo muy poca relación. El padre fue como un hermano conmigo. Yo llegué a la casa de ellos en Valencia, ¿Ya? me atendieron, un pueblo arrocero que se llama Benifayó, estudié mi carrera en la Politécnica Valencia, España. Mi hermano estudiaba en la Sorbona de París, yo viajaba bastante seguido a París. ¿Los fines de semana? Estudiaba luego, también hizo un curso especial de maquinaria, de motores MWM, en la ciudad de Mannheim, donde que es oriundo los motores MWM, Sí. que eran los mejores motores de esa época y siguen siendo a nivel mundial. El alemán, un alto costo, luego lo fabricaron en Badajoz, España, luego en Brasil. Luego también hice unos cursos en Bolonia, gracias a un maestro, a un señor como el doctor Antonio Andrade Fajardo, que llegó a ser ministro de Y el rector fue de la el universidad. rector de la universidad. Él había sido estudiante y doctorado en Bolonia. Él me recomendó, le agradezco mucho a él, a toda la familia Andrade, que somos gran amistad, Walteriño, que acaba de morir hace pocos días. Eso me hizo caminar y recorrer el mundo. Luego, con mi empresa, Sumequipos Compañía Limitada, tuve la satisfacción de vender el primer sistema de riego de pivote central al señor Galo Plaza Lazo. Cuando era presidente de la República, No, ministro. esto es El privado. 1978. Ay, Él era hacendado. Así como tuve el primer sistema de riego computarizado en el Ecuador, lo puso Sumequipos Compañía Limitada con el ingeniero Guido Cedillo, mi compañero en España, y Leonardo Escobar con nuestra empresa en Machala. ¿A quién? A don Edgar Córdoba Polo, Mira. que era un bananero insigne, cuñado de don Manuel Encalada, gobernador de aquella época, prefecto, alcalde. Esos dos referentes hicieron que me extendiera por todo el Ecuador con sistemas de riego. Posteriormente me instalé en Balsar, mucho tiempo en Balsar, sigo yendo a Balsar, Balao, otros cantones, y eso nos hace mantener y las conversaciones con ustedes. Pero dígame, Leonardo, llegando al fondo del tema agrícola, ¿a qué se debe entonces el hecho de que Ecuador esté todavía sumergido en el subdesarrollo y no avance? ¿Será recursos humanos? No creo. Recursos técnicos creo que tampoco. Recursos financieros, falta de créditos, banco de fomento, etcétera, etcétera. Incompetencia o mucha competencia. Como dice usted, los periodistas, vamos a desmenuzar en 3-4 cosas, como dice. Ajá. Conocimiento. Aquí hay talento. Debiera nombrarse un consejo científico agropecuario de la talla del doctor Víctor Hugo Quimí, que saca su PhD, su doctorado en Londres. Allá se gradúa. Un doctor Ángel Llerena, candidato a premio Nobel, y estuvo sentado en Suecia. Un doctor Walter Reyes, que lleva el Centro de Investigación de Arroz en San Borondón, ese gran alcalde Yunes, que estuvo 9 años en Japón. Un doctor PhD, doctor Fernando Caicedo, 13 años profesor en la Universidad de Praga. Un doctor David Robles de Macará, 11 años profesor en Rumanía. O sea,
Aquí hay recursos humanos. El ingeniero Alfredo Santos Guales, maestro de maestros. Aquí hay conocimiento. Vicentino como nosotros. Sí, aquí hay conocimiento. Luego, vámonos a la otra parte. Recursos financieros. Presupuesto. ¿Qué es lo que ocurre? Que el presupuesto del ministerio, unas veces 74 millones, ahora 124, no hay, perdona que le diga qué asquerosidad, no hay cómo él lleve. Esto no es petróleo, esto no es minería, esto no es el petróleo que venden a futuro. Aquí no se vende a futuro nada. Aquí el productor lo vende inmediatamente y es mal pagado. Entonces, como usted era ministro, perdón, ¿el presupuesto a cuánto llegó el presupuesto? El presupuesto general del Estado, y está escrito ahí, era 24 millones de dólares. Ya. Yo subí al ministerio el 10 de abril, se había gastado 6-7 millones. Gasté el presupuesto completo y debo reconocer al canciller de aquella época, Patricio Zuquilanda, al embajador de Japón, a otras organizaciones, conseguí donaciones 48 millones de dólares. Demostración, al esposo de Cintia Viteri, no me recuerdo el nombre de él en aquella época. Uno de ellos. Joaquín Villamar. Lo envié a Japón. Él era funcionario del Ministerio de Agricultura. No entendía. La esposa era diputada social cristiano y criticaban a Lucio, y el esposo era funcionario con 4,000 y pico de dólares en el Ministerio de Agricultura. Le dije: vea, Joaquín, usted se va a Japón y no regresa hasta que me traiga la uria. Conseguí la uria, trajimos la uria y con el presidente Gutiérrez entregamos la uria a $9.99 a los agricultores del Ecuador profundo. O sea, cuando se quieren hacer las cosas, se pueden hacer. Y no es que me quiero acoger a lo que dice el presidente Bukele de Salvador, me quiero acoger a lo que dicen los líderes ecuatorianos, Eloy Alfaro, Galo Plaza. Es verdad que usted dijo que Galo Plaza dijo el Oriente es un mito. Tal vez se equivocó en algo. Sí, el Oriente tiene petróleo, pero el petróleo nunca se sembró. Esto lo dijo Bombita. Es un recurso estratégico Bombita, también. Sí. Entonces Bombita dijo: vamos a sembrar el petróleo. Honestamente no lo sembró, ni él ni los que vinieron después. Nadie. Ha sido un fracaso. En cambio, la agricultura sigue creciendo, nos sigue uniendo, pero también son abandonados. ¿Por qué son abandonados? Porque hablamos, no hay cómo se lleve. Usted me decía los técnicos, la universidad se ha alejado del campo. Los programas de banano, de cacao, desaparecieron. ¿Por qué? No hay ayuda, porque no hay presupuesto. Entonces, escuché que el ministro de Agricultura, no recuerdo cómo se llama, Juan Carlos Vega, creo que dijo la semana pasada que hay 2.000 técnicos visitando el campo. Yo me pregunto, 2.000 técnicos por lo que ganan, camioneta, combustible, no puede viáticos, ser totalmente. Viáticos, no puede ser tan cierto matemáticamente. Entonces, hay mentiras piadosas que quedan en dudas. Y hay mentiras odiosas. Esa puede ser una odiosa. Tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Cuántas aventuras, diabluras con Leonardo Escobar? ¿Y qué pasó si había esa lucha? Incluso Lucio tomó el poder la primera vez a las bravas contra la corrupción, pero luego lo tumbaron y usted era ministro ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Si Eloy Alfaro lo tumbaron y lo arrastraron. Si a Febres Cordero con su temperamento le quisieron faltar respeto y ponerle la bota encima. A Don Bucas no dejaron ser presidente. Lo persiguieron. 2 veces lo persiguieron. A Rodós lo mataron. Y cuando ganó la constituyente el 20 de enero de 1978, ya podía ser candidato. ¿Ya? La oligarquía, la plutocracia y militares sacaron de la manga: por esta única vez, para ser presidente de la República tiene que ser hijo de padre y madre ecuatoriano, padre y madre libanés. Entonces, la historia dice. Pero si en los últimos años hemos tenido hasta presidentes extranjeros. Entonces, que nació en Estados Unidos, el Daniel Noboa nació en Estados Unidos. Fabián Alarcón nació en España. Claro. Fabián Alarcón. Sisto Durán Ballén. Entonces, resulta que cuando se quiere encontrarle la culpa al pueblo que se equivocó, dicen: no, el pueblo no se equivoca. Ya lo han dicho los políticos, el pueblo es intuitivo. El pueblo por eso eligió a Roldós, por eso eligió a Febres Cordero en su momento, y cuando tenía que elegirlo a Borja, lo eligió a Borja. Sixto
lo obligaban a que se retire contra Roldós para que quede truncada esa elección y la dictadura siguiera. Uno de los actos que Sixto tuvo noble, no. Le dijo a la oligarquía, no. Yo pierdo y pierdo como caballero. Perdió, sembró, fue candidato después, perdió. A la tercera, se desprende el Partido Social Cristiano con Dají y vencen a la fuerza social cristiana. O sea, la verdad donde quiera que sea es la verdad. Sí, y luego, ¿quién viene? Abdalá Bucaram, la fuerza de los pobres. A la gente le da vergüenza hablar de esto. Oh, no, se asustan. Yo se avergüenzan. Entrevisto a Abdalá Bucaram. En junio tengo programado con Abdalá entrevistarlo aquí. Esa es la historia real. Lo que pasa, como le dije al inicio, rector de la Universidad del Aire, doctor Jorge Miranda, ex decano, doctor Héctor Chávez, decano eterno. ¿Qué es lo que pasa? Que la derecha saca libros y tiene medios. La izquierda social, alguien le dijo sociólogos vagos que pasan tomando café y escriben. En cambio, los nacionalistas, los FPistas, los bucaramistas, etcétera, no escribimos historia. Las hacemos, las participamos, hacemos leyenda. La leyenda del pueblo la hacen los líderes populares. Nómbreme líderes populares. Velasco Ibarra, propiamente, Guevara Moreno, Eloy Alfaro, Abdalá Bucaram, Assá Bucaram, y para de contar. Los demás políticos, León, un líder de derecha, líder. Nómbreme otro líder de derecha aparte de León. Ninguno. Todo frustrado. Entonces, ¿qué ocurre? Esa es la verdadera historia. Usted como rector de la Universidad del Aire, usted como decano eterno de la Faxo, estamos contando una historia que, por uno de quién, de los actores tantos que vivimos en el campo, tantos que recorremos el campo. Por eso yo llamo el Ecuador profundo. Tiene esa frase: cuando los agricultores estamos bien, el país está bien. Y cuando los agricultores estamos mal, el país está recontra, super, hiper mal. Por eso es que ahí viene la plutocracia, ahí viene la bancocracia, se aprovecha, vienen los feriados bancarios, vienen los problemas sociales y le echan la culpa: te equivocaste a la ley. Ahora, perdón de que sea malcriado. Ya, yo insisto, yo voté por Lucio y de repente lo toman. ¿Qué pasó exactamente? Usted estaba peleando en el campo, meneando y ¡pum! Se cayó el gobierno. ¿Quién lo tumba? ¿Cómo se logra ese amarre para sacarlo? ¿Y por qué no se van a las calles a hacer relajo? Porque es más fácil lo que hicieron, y eso lo cuenta Lucio Gutiérrez en su libro El Golpe. Yo como ministro en funciones, porque nos caímos en abril, lo vivimos. Pues sacaron al pueblo dándole ciertas prebendas para hacer, yo no diría bulla ni protesta, sino algarabías, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Y no fue el pueblo, fueron pagados y todo, y en Quito. Las minorías mayoritarias. Y fue en Quito, no fue en Guayaquil. Las minorías mayoritarias. No fue en el campo. Abdalá se cayó con pueblo en las calles. Abdalá Bucaram tampoco lo sacó el pueblo. Así es. A Assá Bucaram el pueblo no le impidió ser candidato a presidente. Así es. Fueron las chequeras, la dictadura. Entonces, esto es lo que no le gusta escuchar a los que siempre tumban gobierno o tratan de poner presidente. A los políticos camioneteros. ¿O es que acaso a Álvaro Noboa no le robaron la candidatura en 1998? También le robaron con fraude. ¿Por qué? Fue un fraude, claro, porque no querían que sea Álvaro Noboa presidente. Entonces, ¿por qué? Porque tenía el apoyo de Abdalá Bucaram, del CFP, claro, de los partidos del pueblo. Si hubiera tenido un apoyo del partido de derecha, no le hacían fraude. Claro. Si lo hubiera apoyado, yo soy frontal. Si el partido PSC lo hubiera apoyado, no hubiera hecho fraude. Sí. Entonces, el PSC apoyó a Paguá. Partido Social Cristiano en castellano. Sí, yo hablo claro, Partido Social Cristiano. Yo no evito. Yo, como le dije, repetitivo. La verdad se lo conoce cuando usted dice, en su sonrisa, en sus ojos, en su mirada, en sus movimientos corporales. Dicen que aquel que busca infatigablemente la verdad merece el castigo de encontrarla. ¿Cuántas verdades a usted lo han amargado? Bueno, algunas hasta me llevaron a prisión por defender los terrenos del Guasmo, del Athletic Club y de la asociación
de fútbol Usted del empezó Guayas. como dirigente deportivo. ¿Usted ha hecho política por deporte? Claro, yo fui secretario del Comité Olímpico junto con el ingeniero Jacobo Bucarán Ortiz, Ve. presidente del Comité Olímpico. Nos tumbó el economista Danilo Carrera. Ay, ay, ay. No- Hoy en Está prisión. perseguido por la justicia. Ah, no. No, en prisión A domiciliaria. nosotros nos sería, mira, usted quiere parte de la historia, se la cuento que le hemos vivido. Comité Olímpico Ecuatoriano. Somos electos las máximas autoridades, presidente, ingeniero Jacobo Bucarán Ortiz, que en paz descanse. Ya. Secretario general, Leonardo Escobar Bravo. Somos elegidos creo que en el mes de agosto de 1996. Se cae Abdalá Bucarán y Danilo Carrera habla con Alarcón y nos tumba. Así porque sí. Jacobo Bucarán y yo viajamos a Suiza. Vamos a hablar con Samaranch. Samaranch nos dice, tienen la razón, Pero va preso. pero lamentablemente El gobierno nos presiona, etcétera, etcétera. Danilo asume de una forma pero verdaderamente vergonzosa. Miren las consecuencias. Después pierde el Comité Olímpico por un Por voto un con Jorge voto. Delgado. Jorge Ay, ay, Delgado Jorge Panchana. Y no lo quiere reconocer. Y- La mafia no lo quiere reconocer. Entonces, pierde y él anuncia, Danilo Carrera, anuncia con Carlos Vera un viernes en la noche que tiene todos los votos habidos y por haber. El lunes son las elecciones y le gana Jorge Delgado Panchana, tal vez el mejor nadador De toda la histórico historia. de toda la Sí, historia, claro. aunque no le haya dado las medallas que quería el Ecuador y que debía dárselas, porque había un reglamento que podían participar 3. Estuvimos en la Olimpiada de Múnich. El abanderado del Ecuador en las Olimpiadas de Múnich Fue fue Abdalá. Abdalá Bucarán, Sí, señor. Ortiz. Entonces, Mira. parte de la historia. Danilo Carrera Abdalá es se deportista, queda ¿no? con el Comité Olímpico. Más tarde es, yo no diría castigado ni vengado, sino que la justicia divina lo lleva a una elección con Jorge Delgado Panchana. Ajá. Pensaba que el poder bancario, pensaba que el deporte del tenis blanco Y yerno del y cuñado del presidente en funciones. en funciones, le gana a Jorge Delgado Panchana en buena lid. Que no era lavador de dinero. Por un voto le gana, por un voto lo Sí, que dice por un Héctor voto. Chávez, por el voto de Machala, del delegado del presidente de la Federación Ecuatoriana de Baloncesto, Qué lindo, ¿ah? que gracias a Carlos Falqués Batalla, que en paz descanse, consiguió ese voto a las 3 de la mañana. Qué bello. Gracias, le estoy contando la historia completa, Callerito. a que el ingeniero Julio Ramírez Mora me llama y me dice, Leonardo, ayúdame a conseguir ese voto de... Y lo llamé a Carlos Falqués a las 2 de la mañana. No. Se consiguió ese voto a las 4 de la mañana y logró Jorge Delgado Ha sido Panchana. un buen CFPista, compañerito, ¿no? Ah, Consiguiendo votos en la madrugada. bueno, Don Azar era tiempo completo, ¿no? yo recuerdo el 16 de julio de ¿Y 1900. a qué hora lo convencieron al abogado Roldós para que acepte ser presidente de la República? Quería ser alcalde, Aquella ¿no? noche que él nomás quería ser alcalde, decía don Azar. Así es, nomás quería ser alcalde. Cuando el doctor Raúl Clemente Huerta no Él era el acepta ser candidato por el Ay, ay. CFP, don Hassan, brillante, y un hombre se sentía ganador, no él y el pueblo ecuatoriano, Claro. venía luchando, dijo, nombremos a Jaime Roldós. Lo nombra Jaime Roldós y es una barredera, como dicen los muchachos. Ay, ay, Ganamos ay. de largo, Yo estuve de allí. calle ganamos. Miren, para los que hablan de que la Tamaí dura tantos años, estos malos ejemplos, la Tamaí, la mano negra, Mano el señor oscura. Arízaga, Arisa. la primera vuelta de cuando gana Roldós es el 16 de julio de 1978. Día de mi cumpleaños. Y la segunda vuelta Un año son después. 9 meses Meses. después. Agosto, septiembre, Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, el 29 de abril. Esto no es terrible, no hay ninguna parte del país en el mundo que la segunda vuelta Claro. se lleve 9 meses después. Y en la primera vuelta se eligieron alcaldes y prefectos. Exacto. Y siendo el CFP la fuerza política arrolladora del país, pierde en el La Plaza epicentro, Guayaquil. pierde Guayaquil alcaldía Sí. Uy, con uy. Antonio Jaina que le calle gana a del don Aquiles Rodríguez, al doctor Aquiles Rodríguez Venegas. Pero lo fundamental es que ganó el CFP en todo el país y ganó Exactamente. la mayoría parlamentaria. Exactamente. 35 de 69 diputados. Totalmente. Don Asá Bucarán es presidente del Congreso en aquella época. Entonces, esto te demuestra que lo que me están escuchando, esto es historia real. Ojalá alguien, cuando a veces converso con Abdalá Bucarán, le digo, pero Abdalá, escribe la historia. Sí, hermano, hay que hacerla. Pero claro,
lo tienen a él y a cualquiera que hable de la historia real. Enjuiciado. Enjuiciado. Tratan de perseguirlo. Yo lo voy a entrevistar ahora en junio. Tratan de buscarle el RUC, tratan de buscarle el impuesto a la renta, en fin. El establishment. El establishment que ocurre en todos los países. Exactamente. Pero tengan la seguridad que aquí, en el Ecuador, saldrán jóvenes rebeldes, tanto mujeres como hombres, que volverán a coger la bandera de lucha del tricolor nacional. Cuánta esperanza, cuánta locura, cuánta magia en sus aventuras y travesuras. Leonardo, y no se canse. Usted no tiene ni horario, ni tiempo, ni calendario. ¿Será que usted se la fuma, se inyecta? ¿Cómo logra esa energía para estar de un lado para otro? Y estuvo enfermo y seguía usted hablando, entrevistando, con su garganta está y todavía está un poco y habla, sí, grita más que yo y más que cualquiera. Tuvimos un virus en las cuerdas vocales, pero ya estamos bastante mejor. Tal vez lo que me hace tener tanta alegría es lo que he vivido, como dijo Pablo Neruda, confieso que he vivido, confieso que tengo amigos. Qué difícil que es tener amigos. Yo sí tengo amigos. Y usted ha servido como cuando estaba de parlamentario. Mire, Leonardo, le recuerdo que este edificio en el que estamos en esta entrevista, usted apoyó para la remodelación total de este edificio que se cayó en pedazos. Usted era presidente de la ONP. Yo era presidente de la ONP. De este organismo. Y el señor ingeniero Leonardo Escobar tenía sus oficinas aquí al frente. Y yo iba a hacerle guardia aquí a él cuando venía de Quito para poder hablar 3-5 minutos, que me atienda y me ayude, pero con un SOS. ¿Eran cómplices, hermanos? Y entonces Leonardo, el ingeniero Leonardo Escobar me dice, estoy para servirle a la Unión Nacional de Periodistas, una gran institución. Me dice, yo les doy el dinero para la obra. No, yo quiero que me dé la obra, no el dinero. Tráigame el proyecto, me dijo Leonardo. Le llevé el proyecto. Me acuerdo que lo hizo el arquitecto Pacheco, el mismo que hizo la remodelación de un hotel que queda en la calle Machala, donde quedaba el colegio 5 de junio. Lo conocí por medio de un amigo, bajito. Oiga, él cobraba por ese trabajo. Yo no tenía para pagarle ni la UNP, que estaba quebrada. Lo invité a una comida y lo convencí para que me ayude. Y me entregó el proyecto de remodelación. Se lo entregué al ingeniero Leonardo Escobar. Oiga, en 3 semanas ya estaban aquí los técnicos, los ingenieros. E inmediatamente empezó la remodelación. No solo ayudamos a la remodelación el que queda en la calle 9 de octubre, frente al Teatro 9 de octubre. El colegio. El colegio periodista. Lo ayudamos. Creo que el presidente era el licenciado y prestigioso escritor del Universo, Ricardo Vasconcelos. Ayudamos totalmente. Ayudamos a otro que queda en Machala. La Confederación de Periodistas del Ecuador. Que presidía Rafael Guerrero Valenzuela. La Confederación de Guayaquil, la Confederación de Periodistas del Ecuador. Y también con qué orgullo, con qué satisfacción le pedí al presidente de la República, ingeniero León Febres Cordero, presidente, León, amigo, ayudémonos al Círculo de Periodistas Deportivos del Ecuador. Y se remodeló todo eso con la presencia de León y de 2 deportistas que mandamos a Cuba con 14, 15 añitos, Diego Arcos y Gustavo Navarro. Mira, qué maravilla. Hablemos con nombre, con apellido. En mi visita a Cuba le pedí al comandante Fidel Castro, cuando él me dijo, Leonardo, diputado, ¿cómo lo puedo ayudar? Dije, quiero, entre otras cosas, pedirte dos puntos principales. Tengo 2 peloteros amigos, hijos de amigos, que vengan a entrenar a Cuba. ¿Quiénes son? Fulano y sultano. Se los dio al secretario de él, testigos, hoy grandes periodistas del Ecuador, se los pueden preguntar. Diego Arcos y Gustavo Navarro. Se fueron con 15 añitos a Cuba a entrenar por pedido especial del Fidel Castro. Mira, qué maravilla, ¿no? Oye, y se inauguró. Es decir, no solamente ha existido la obra física, sino también la obra humana y la obra deportiva. Ese es Leonardo Escobar. Mira, yo recuerdo cuando llegó Jefferson Pérez de Atlanta. Jacobo y yo éramos autoridades del Comité Olímpico. Trabajamos para la casa de Jefferson Pérez. Muchas familias ayudaron. O sea, Galo Plaza Lazo fue presidente del Comité Olímpico también, en las historias que me gusta leer. Asá Bucaram fue presidente del Comité Olímpico y destituido del Comité Olímpico. ¿Qué? Por Agustín Arroyo Yerovi, que más tarde terminó también mal como Danilo Guerrero. Exactamente. O sea, el que la hace la paga. Yo no diría eso, pero esa es la verdad. Y a propósito de Asá Bucaram, con una delegación deportiva,
le dieron un presupuesto que no se gastó y vino el señor Assad Bucaram y devolvió el dinero. ¿Qué ejemplo? Bueno, ya nos están haciendo señas. Y hace rato. Para decirles, vean el programa de Jorge Miranda, rector de la Universidad del Aire. Aquí se conversa la verdad. Y la verdad es fácil decirla. La mentira hay que pensar 1000 veces. Así decía Goebbels, dile a 1000 veces a ver si algo queda. Usted es lindo, habla lindo y por culpa suya nos hace señas que nos dan 4 minutos más, ¿no? ¡Qué maravilla! ¿Ves? ¿Se da cuenta? Usted logra milagros. ¿Cómo? Usted tiene cómplices, como usted ayuda a la ONP, Bueno. tiene Pedro Roldán, a Jacqueline, a Héctor Chávez. Usted siempre ¿Cuál se es ha el rodeado- próximo evento ¿Ah? internacional, Leonardo, que esté vinculado a la agricultura, donde participe? Tengo que fijar con Anecafé, con Humberto Heredia, Jorge Delgado, con Pablo Pinergote, la taza dorada, la 4ª taza dorada. ¿En Nueva York? el ¿Dónde? mes de octubre en Nueva York. Y luego la taza dorada en la República Popular China, que la queremos hacer. Así, oiga, algo ya, pero ellos están golpeando, me han conocido y yo dicen que me calle, me dice que me calle, yo no me callo, no, solamente me calla mi mujer nada más, yo, sabes que yo no me arrodillo ante nadie, no ante mi mujer cuando me pesca de vez en cuando. Oiga, qué locura más le iba a preguntar, pero otro encuentro, ¿usted está dispuesto a venir a otro encuentro en junio o lo sacan del país nuevamente a usted? Por supuesto. ¿Qué Sí. pasa con la agenda agropecuaria, su planteamiento Censo. de hace décadas? Bueno, el ¿no? censo se está haciendo, Y la- el Redagro se está haciendo. Y una agenda Lo que, nacional hoy del campo. de tarde tengo una reunión con Mauro Erazo, Greta Mendoza, Álvaro Garzón, Gonzalo Gómez, que llega de Nueva York hoy día, justamente para reiniciar la agenda agropecuaria, para presentarle a los candidatos a prefectos, alcaldes, una agenda sólida, para que no se hable simplemente como se habla de cacao. Cuando el boom del cacao llegó a $550 el quintal hace 2 años, rectores de universidad, prefectos regalaban planta, en vez de asesorar lo que tú decías con técnicos, en vez de asesorar con poda, en vez de poner riego por goteo, regalaban más planta, más superficie cultivada. Eso da lugar a que también baje el precio y que se siembre sin la calidad técnica, ni las semillas, ni las plántulas adecuadas. Para eso el Foro Agropecuario que preside Mauro Erazo quiere preparar una agenda para los candidatos a prefectos, sobre todo, que tienen competencias agropecuarias. Ahora dicen todo el mundo, o varios Rayo Bemba, que están peleando, están reclamando que usted sea ministro de Agricultura. ¿Es cierto o es solamente Mire, Rayo Bemba que inventa esas Mire, cosas y no, todo? si eso fuera cierto, yo no soy hipócrita, bienvenido, pero no hace falta tener un cargo. Assad Bucaram dijo: voy a gobernar desde el Parlamento, y gobernó. Cuando uno quiere hacer obra, cuando Dios lo ha bendecido a uno, yo he sido ministro, tanto con el presidente Gutiérrez, como dirigí el CONAN, el Consejo Nacional de Amortizaciones, con el presidente Bucaram, he sido embajador en misión especial en las Naciones Unidas, diputado en 1984, jovencito, diputado nacional, ¿Ves? con la talla de ganarle en el proceso electoral al ex ministro Fero Blum, con un Mira. gran ministro Roberto Dum, No. con Raúl Bacacarbo, Andrés Vallejo. O sea, yo he estado con parlamentarios donde aprendí de ellos y con ellos también me enfrenté y confronté porque tenía que defender tesis de mi partido, glorioso CFP. He sido agricultor toda mi vida, asesor, consultor internacional. Por lo tanto, a esta edad el cargo no lo hace. A la edad de jóvenes, luchen por sus sueños. Si yo con mi edad sigo luchando por más sueños, ¿por qué razón, a lo que usted dice, no seguir dando lo que llama uno un legado agropecuario? Así como en el deporte, también hicimos la trayectoria de mi padre, Alfredo Escobar Urbina, también la cogí yo. Atlético. Y ahí está el Atleti, ahí está el MLE con Omar Quintana, uno de los mejores dirigentes de fútbol que ha tenido el Ecuador. Ahí está el Comité Olímpico con Jacobo Bucaram, uno de los mejores dirigentes atletas, quien fue uno de los que ayudó a formar desde el punto de vista directivo a Jefferson Pérez y a los mejores atletas del Ecuador. Usted fue candidato a vicepresidente de la República también, me dijeron, Con ¿no? Lucio, con Gilmar. Gilmar Gutiérrez quedamos tercero, primero quedó Álvaro Novoa con 2.300.000 votos, segundo quedó Correa con 1.080.000 votos, tercero quedamos nosotros con 940.000.
Cuarto quedó León Roldós con 500.000 votos. Quinto quedó Cintia con 500.000 votos de diferencia. O sea, y nosotros tuvimos 45 días que no nos permitieron inscribir. Yo tuve que viajar a Panamá, exponerle al abogado Galá Bucarán para que nos ayude a inscribir nuestro binomio, porque al ingeniero Lucio Gutiérrez lo sancionaron y le quitaron los derechos y él no pudo ser binomio conmigo por $800 que lo castigaban por unos afiches que llegaron de México. Esta es la verdad. Por eso, y además antes lo metieron preso a Lucio, ¿no? Lo metieron preso a Lucio, etcétera, etcétera. Él no huyó del país, vino a cumplir prisión. Sí, pero no como uno que acaba de llegar a hacer fanfarronadas, ¿no? Ah, sí, no. Lucio es diferente. Tengo la esperanza. Oiga, a lo mejor usted me vota aquí por golpista. Tengo la esperanza de que, como ha habido cambios como Leonel Alfaro, militares, no votos. No, militares no acepto por nada del mundo. Pero mire, ni Pinochet, que dicen que transformó en Chile, ni Franco, que transformó. Y dictadores no acepto por nada del mundo. Leonel Alfaro, qué botas ni qué botas. Leonel Alfaro luchó y golpeó. Por eso, Lucio luchó también y golpeó. Pero no dictaduras militares. Y también el 25 hubo un golpe militar y con Enrique Gallo otro golpe hizo el Código del Trabajo y varias cosas por el Mejor lea lo que dice ahí, doctor Jorge Enrique Miranda Vázquez, periodista, rector de la Universidad del Aire. Terrorista, carajo. Yo creo en el periodista, un rector de universidad no puede pensar jamás en que militares puedan sustituir a los civiles. No hay peor gobierno que el de un civil. El de un dictador le quita la vida, le quita la ilusión, vuelve revolucionarios equivocados como tantos, pero bueno. Pero Lucio era militar y golpeó a la mafia. Bueno, siendo militar activo. A la mafia bancaria. Por eso, entonces, aquí hay militares, no narcos generales, que pueden dar golpes. Es una esperanza porque por aquí hay un embajador, no está amarrado, un embajador de Estados Unidos que dijo que había narcos generales. Claro. ¿Y por qué no se ha investigado a los narcos generales? Siguen manejando. Entonces, y le dieron visa a Estados Unidos, pero manejan el país. Por eso no creo que manejen ya el país. Yo creo que van ya siendo separados y rechazados. Poco a poco. La misma sociedad está rechazando a incluso familiares, amigos, compadres, compañeros, hijos de amigos, que están tratando ellos de meterse en lo que es el caso Encuentro, el mayor ejemplo. Un hombre que no tenía ninguna necesidad de verse envuelto en eso, y lo vemos pues cómo termina su vida. Implicado. Ahora sí, Dios perdona el tiempo, no. Solamente 10 segundos, Leonardo, se nos va. Un fuerte abrazo para todo el pueblo ecuatoriano. Qué lindo. Un fuerte abrazo para todos aquellos que me han ayudado en la vida. La gratitud, la lealtad, los principios básicos que te enseñan tus padres son fundamentales. Y la mano para mi amigo don Jorge Milano y don Héctor. Héctor, su palabra. Gracias, Jorge. Una brillante oportunidad de dialogar con Leonardo Escobar Bravo, un hombre comprometido con la realidad nacional, con la realidad agrícola, socioeconómica y también con el deporte. Muchas gracias y ojalá estemos en una nueva oportunidad en este mismo medio de comunicación. Perfecto, yo solamente me despido con una frase de mi papito, que era jurisconsulto, matemático, terrorista también, fundador del Partido Comunista, Humberto Miranda. Él plantea hasta ahora, me dice en todo momento, mira hacia allá, esa lejana nube que lentamente al infinito sube, esa que ya no ves, que ya no alcanza tu mirada a seguirla. Siempre será mi esperanza. Gracias.